¿Cómo ha cambiado la Ciudad de México al paso del tiempo, al paso de las décadas en distintos lugares? Bueno, pues eso es algo que me ha gustado mucho destacar a lo largo de distintos capítulos en este canal. Y hoy vamos a hacer pues un pequeño recorrido por un lugar que resulta bien interesante, porque algo que también les he mencionado mucho es que a veces el incesante ritmo, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a algún compromiso, pues pasamos muchas veces por tantos y tantos lugares y no nos detenemos a veces un momentito a percatarnos y a darnos cuenta de las bellezas que nos rodean, de la historia que tienen estos lugares. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México Mágico. Y miren, ahorita me encuentro aquí en lo que es la zona de Chapultepec. Vamos a hacer más o menos un recorrido por lo que sería una especie, vamos a llamarlo así, una especie de división política entre dos colonias muy importantes, dos colonias de mucho varo, de mucho billete, que es la colonia Polanco y la colonia Lomas de Chapultepec o Lomas Altas. Y bueno, pues ahorita me encuentro en parte de lo que sería ya pues uno de los extremos del bosque de Chapultepec. Y fíjate que algo bien interesante que te quiero comentar, me encuentro en una hora que nosotros los que vivimos en la Ciudad de México la conocemos más o menos, la hemos catalogado como la hora Godín. ¿Por qué? Porque pues es la hora en la que muchas personas que trabajan en distintas oficinas entran precisamente a la chamba y bueno, pues es esa hora donde hay gente que va corriendo, hay gente que va a paso rápido, hay gente que va más relax porque entra a lo mejor un poquito más tarde. Pero miren, estamos aquí por ejemplo en lo que sería la estación Campo Marte del Metrobús. Ahora bien, te quiero explicar más o menos cómo está la jugada, cómo está la onda. Mira, la gente que viene desde zonas así como muy al norte de la Ciudad de México llegan en estos metrobuses y aquí está la terminal para descender. Esta es la terminal para ascender, la que va de Campo Marte hacia lo que sería Indios Verdes. Pero toda esa fila de metrobuses pues es de gente que viene desde los Indios Verdes, que es pues un metro que está al norte de la Ciudad de México, y es aquí donde se bajan y pues ya muchos, la mayoría de ellos caminan todo este trayecto hacia una zona que vamos a conocer el día de hoy. De ese lado es la colonia Polanco. Por ejemplo, ese edificio es muy interesante porque es el edificio llamado Omega. Incluso, bueno, pues muchos de esos edificios, digo, seguramente tú tienes algún garage, algún estacionamiento en tu casa, pero muchos de estos edificios, como es el caso del edificio Omega, pues tienen un helipuerto. O sea, ahí sí es de, ¿sabes qué? Pues hazme hueco tantito porque voy a estacionar mi helicóptero, me toca estacionarlo ahí. Obviamente no los dejan ahí, no está permitido que se queden los helicópteros estacionados en esa zona, pero en la parte de arriba, ahí en la parte alta, hay un helipuerto. Entonces, bueno, pues muchas personas que viven en estos edificios, pues evidentemente llegan de chambear o se van a chambear, pues nada más ahí en su helicóptero, ¿no? Aquí pues nos estamos atravesando por esta calle y vamos a llegar a un sitio muy interesante que es la fuente de petróleos. Tiene una historia interesante que ahorita te la voy a platicar, porque bueno, la componen distintos personajes, pero hay un personaje muy famoso que seguramente tú vas a identificar posiblemente, o a lo mejor no sabías que ese personaje que está en la fuente de petróleos, pues también se encuentra en otro lugar del Paseo de la Reforma. Entonces, bueno, mira, ahorita estamos llegando lo que en algún momento fue una glorieta, que sería y lo que marcaba el final de todas las glorietas de Paseo de la Reforma. En todas las glorietas de Paseo de la Reforma, mis queridos amigos, hay un monumento, salvo una que es lo que ahora se conoce como el Ahuehuete. En su momento fue la glorieta de La Palma, pero es la única glorieta que no tiene como tal una escultura. De pronto vemos a Cuauhtémoc, de pronto vemos a la Diana Cazadora, de pronto vemos al Ángel de la Independencia, y esta glorieta marcaba precisamente el final de Paseo de la Reforma. Te quiero comentar que antes de que pusieran esta fuente había una gasolinería ahí. Y esta, bueno, pues esta es la fuente de Pemex y tiene una historia interesante, mira, te la platico más o menos. Esta fuente realmente, pues es un monumento a lo que fue la expropiación petrolera. Conmemoraba la nacionalización de la industria petrolera mexicana, Y es obra del arquitecto Vicente Mendiola Quesada y del escultor Juan Fernando Olaguíbel. Juan Fernando Olaguíbel, mis queridos amigos, fue también el escultor de la Diana Cazadora. Fue construida y presentada al público en el año de 1952. Este es un grupo de figuras que representan la liberación económica mexicana a través de la nacionalización de la industria petrolera en 1938. Es de 55 metros de diámetro y 18 metros de altura. Y la escultura está fundida en 18 toneladas de bronce. Vemos a una chica que está ahí a lo alto, en el centro de todas estas esculturas,
y se trata de Elvia Martínez Verdalles. Elvia Martínez, pues resulta que seguramente tú la habrás visto porque esta mujer que está ahí es exactamente la misma modelo que posó para la Diana Cazadora. Elvia Martínez era una secretaria de Pemex, de Petróleos Mexicanos, y ella posó para estas esculturas con la condición de que no se revelara su identidad, de que nadie supiera su nombre. Al paso de los años, ella misma incluso en algún libro platica estas anécdotas. ¿Tú lo sabías? Si lo sabías, ya sabes, déjalo aquí abajo en la caja de comentarios, o también desde luego si tienes pues algo que aportar, alguna otra historia que tú conozcas de la fuente de Pemex. Originalmente, por el hundimiento de la tierra, se tuvo que hacer en esta parte un paso a desnivel. Entonces mira, esto que estamos viendo pues es lo que sería el anillo periférico, pero la parte que realmente estamos viendo nosotros y que pasa muy cercano a la fuente de Pemex es el segundo piso. O sea, aunque no lo parezca, este es el segundo piso de periférico, pero pues obviamente viene de allá y aquí baja por este pequeño paso a desnivel por la parte de abajo y continúa por la parte de allá sale. Entonces, bueno, pues evidentemente nada más si tú estás como en el paso a desnivel del segundo piso, es como relativamente fácil pudieras apreciar un poquito más la escultura de la fuente de Pemex. Pero si tú vienes por, digamos, la vialidad que no tiene peaje, o sea, la vialidad normal, pues pasas por un túnel que viene abajo de este. Entonces, pues evidentemente no puedes apreciar esta preciosa fuente de petróleos. Esto es parte de lo que ha cambiado el panorama urbano. Es un edificio que es relativamente nuevo, un edificio corporativo, y se le conoce, no sé, te soy honesto, no sé cómo se llame, si investigo te lo dejo aquí abajo ahorita, pero es conocido como el Dorito. ¿Por qué? Pues porque es la figura más o menos de un dorito. Digo, si tú me ves en otro país, pues un dorito es como una botanita de esas así de sabritas. Entonces, bueno, mira, se le dio así como esta forma y la gente pues lo bautizó, comenzó a bautizarlo más bien como el dorito. Estoy llegando a otra parte que también pues pudiera ser muy significativa, muy simbólica, porque toda esta zona que ahorita te voy a invitar a que recorramos juntos, por aquí pasaba el ferrocarril que iba para Cuernavaca. Entonces, bueno, todo esto pues eran vías del tren. El tren circulaba por toda esta zona hasta que llegó un momento en que dejaron de operar los trenes de carga y los trenes de pasajeros aquí en México. Y entonces todo esto se quedó totalmente descuidado, pues eran vías del ferrocarril, había durmientes, había piedras, o sea, ya cuando dejó de pasar el ferrocarril, imagínate, pues en ese entonces no había nada de esto. Entonces por aquí pasaba tranquilamente el tren. Antes de seguir adelante te quiero pedir algo. Si este video te está gustando, de alguna forma te está siendo de utilidad, ya lo sabes, déjame un buen y poderoso like, una manita arriba. Y pues ya que andas por ahí, no te cuesta ningún trabajo. Y si es que aún no lo has hecho, pues suscríbete a este canal de YouTube. Es muy fácil, ya lo sabes, solamente tienes que picarle al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Y para ti es total, absolutamente gratis. Y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Fíjate, otra cosa que llama mi atención, que también es parte como nueva, vamos a ponerlo así como de moda, son precisamente estos lugares donde pues la gente deja sus bicicletas estacionadas. O sea, tú puedes llegar acá en tu bicicleta, la anclas aquí en estos lugares como lo hace pues aquí la gente, le pones obviamente tu candado y pues ya ahí se queda, ¿no? Ahí se queda tu bicicleta, tú te metes así a chambear al Dorito o cualquiera de estos corporativos y vámonos, ¿no? Todos estos pues obviamente había cruces de coches, pero pues evidentemente había esas famosas plumas para que los automóviles se detuvieran y pudiera pasar el ferrocarril. De hecho, mira, me voy aquí a detener tantito para que observes que todavía podemos observar que aquí hay un par de rieles. O sea, por toda esta zona, mira, el ferrocarril circulaba por toda esta zona. Esto se convirtió en una ciclopista. Tiene cierta polémica esta cuestión de las ciclopistas. Gracias, me dieron el paso ahí, por eso me pasé corriendo. Porque mira, mucha gente realmente, y lamentablemente y tristemente pues no las usa como tal, sino pues andan circulando por las banquetas y demás. Pero bueno, la idea original es que toda esta ciclopista llega pues hacia la zona sur de la Ciudad de México. O sea, es una zona realmente extensa por donde pues la idea es precisamente, era como invitar un poquito a que dejáramos los coches ya que comenzáramos a utilizar la bicicleta. Incluso mira, pues aquí está marcado, aquí está señalizado que esto es una ciclopista, incluso, bueno, viene marcada como dos carriles, carril de ida y carril de regreso. Y mira, este puentecito por el que vamos a pasar pues no existía, porque el ferrocarril pasaba por esta zona y llegando precisamente a esta parte de
Paseo de la Reforma, pues obviamente los coches tenían que detener porque el ferrocarril pasaba. Entonces eran esas como plumas que te explicaba con semáforos y que tocaban las campanitas y que tenías que frenarte sí o sí, porque algunos le decían, ahí viene el desarmador. Entonces, bueno, pues este ferrocarril pasaba por distintas zonas, subía un poquito hacia lo que es el sur de la Ciudad de México, llegaba a lo que es la parte de Contreras, y de ahí pues ya agarraba lo que era el camino hacia Cuernavaca. Es como te decía, este puente realmente no existía. O sea, el ferrocarril pasaba por la parte de abajo y pues los automovilistas háganle como quieran porque ahí venía el tren. Desde un tiempo para acá, pues obviamente ya se hizo este puente para que pudieran circular tanto ciclistas como peatones. Que incluso pues es un puente que tiene 2 bajadas, ahorita te las voy a mostrar. Y mira, todos estos corporativos que estamos ahorita llegando a esta parte, pues te digo que no existía nada. Mira, ese era el único edificio que existía en la época de los 70s más o menos, que era el edificio de, bueno, hoy es el edificio de Scotiabank, pero bueno, antes era el de Banorte, si no me recuerdo, Banpaís, algo así se llamaba el banco. Mira, esta es una bajadita donde sales hacia Paseo de la Reforma. Entonces esto es como una especie de puente peatonal. Aquí es donde como debe entrar un poquito la civilidad, o debería entrar la civilidad, porque pues esta vialidad en este tramo sobre todo es como para convivir peatones con ciclistas. Mira, ahí está la fuente de Pemex. Como te decía, mucho de este panorama ha cambiado, algo no. Por allá están los hoteles, la zona hotelera de Polanco, lo que es el Hotel Presidente, lo que es el Hotel Nico, por ejemplo, ¿no? Pero ya toda esta zona, mis queridos amigos, está más que cambiada. O sea, estos rascacielos tan enormes, pues son, y quiero puntualizar, en relativamente nuevos, porque pues, obviamente en la década, te digo, de los 70 no existían. Este es el Paseo de la Reforma, y mira, ahí subes hacia lo que sería la parte alta de las lomas de Chapultepec. Como vemos ahorita el tráfico, pues ya comienza a ser intenso en esta zona, porque mucha gente que va a trabajar hacia la zona de Santa Fe o a cualquiera de los corporativos que se encuentran un poco más arriba, pues toman esta vialidad. Muchos coches, de pronto por ahí pasa también el transporte público, muchos camiones que vienen de la zona de Chapultepec, que pues suben hasta Santa Fe. Esta sería pues la otra bajada del puente, o sea, como que te cruzas de aquí, cruzas Paseo de la Reforma por arriba y sales por allá, ¿no? Entonces mira, lo que te decía un poquito que es esta convivencia que debe o debería ser sana, de peatones con ciclistas, de personas que van a correr. Digo, pues ahí la subidita debe estar medio pesada, ya de bajada, como dicen, pues hasta las piedras, ¿no? Pero vamos, ahí vamos a un chavo que va pedaleando de subida. Este compadre de bajada pues ya va mucho más relax, aparte del día a día de muchas personas que pues esta prácticamente se convierte, mira, digo, es un poquito la imprudencia que te decía, o sea, ¿para qué van tan rápido? Nunca he entendido esa parte, ¿no? No es necesario realmente, porque sabes que pues a esta hora viene mucha gente, vienen muchos peatones y mira, han hecho la chingada, pero bueno, ya eso es como un poquito y entra un poquito en la conciencia de cada quien. De hecho, esta calle te quiero decir que se sigue llamando como tal Ferrocarril de Cuernavaca. En estos corporativos, no me acuerdo si es en este o en este, pero en estos dos, de hecho se encuentran las oficinas de Avon, de este monstruo que fue en su momento de Avon y que pues ya está en bancarrota. Incluso mira, también hay otras oficinas ahí que son de Natura, que también es de este tipo de productos, que se dice que Natura creo que compró Avon, entonces más bien ya no es Avon, ya sería Natura. Y miren, en toda esta zona había pues edificios como más pequeñitos, así como tipo ese, que ese es un WeWork. De hecho, pues ahí están, por ejemplo, las oficinas de Shein, de algunas oficinas de Amazon, pero más o menos como que los edificios eran de ese tamaño, eran como edificios pequeñitos. Incluso aquí atrás, en lo que te explicaba que pues hoy es esta Torre Esmeralda, si no mal recuerdo, donde están las oficinas de Avon o de Natura, pues antes se encontraban las oficinas de Praxair, que es una empresa de gases. Entonces bueno, pues ahí estaba Praxair, pero un edificio chaparrito. Y bueno, pues hoy obviamente el panorama, como te decía, ha cambiado mucho. Yo no sé si tú más o menos, por ejemplo, que seas así de mi rodada, de mi edad, llegaste a pasar por estas zonas. Y mira, si tú ya no vives en la Ciudad de México, puede resultar interesante para ti recordar más o menos qué es lo que había por esta zona y qué es lo que existe hoy. Esta, por ejemplo, pues es una plaza comercial, una pequeña plaza comercial que ya no existía, que incluso también ha ido cambiando. Mira, por ejemplo, antes aquí había un Sam's y pues ya también se dice que los Sam's están comenzando a desaparecer. De hecho, no sé si tú ubicas, si por tu casa había un Sam's, de pronto ya no existe, o si por tu chamba había un Sam's, ya no existe. Mira, ahora pues ya no es Sam's, ahora es un restaurante
como tipo comida japonesa o no sé, comida oriental de alguna forma. Y fíjate que está bonita la plaza, hay unos cafecitos muy interesantes por allá que te quiero enseñar. Pero antes me voy a dar una vueltecita aquí por esta calle, siempre en las mañanas. Y a mediodía pues vas a ver muchos puestecitos así de comida, muchos puestecitos de tamalitos, de pan con café, de tacos, porque pues aquí te digo, la gente, así como que pues llegas a chambear, te echas tu taquito y vamos a chambear, vamos a cualquiera de estos corporativos. Entonces, bueno, toda esta zona pues hay muchos puestecitos de comida, por ejemplo el de ahí enfrente pues es de pan, de café. Esto por donde subimos es la calle de Volcán y ahorita estoy llegando a lo que es la zona de Montes Urales. Y mira, yo no sé si alcanzas a apreciar, pero quiero que veas la gran fila que se hace ahí, porque pues aquí deben estar muy buenos los desayunos. Chécate, o sea, la fila va, ahí están los desayunos y ve hasta dónde llega la fila. O sea, esto debe estar muy bueno, ¿no? Esta zona, fíjate que de Montes Urales, te quiero decir algo en lo personal, me gusta mucho porque pues, sí trae recuerdos. Aquí adelantito se encontraban las cabinas de Radio Capital, que también era pues un grupo que después se llamó Capital Media. La verdad, desconozco, pero ya no he visto ningún letrero de lo que es Radio Capital. Y mira, aquí, ahí están atrás las oficinas de Google, que también pues es parte, bueno, Google México obviamente. Así es que miren, señores de Google, échenme la mano aquí con el canal de YouTube. Pero bueno, pues ahí está. Ahora sí que de aquí comemos, de aquí sale para el pipirín, para los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, mira, son las oficinas de Google México. Ahí hay un letrero de Google, ahí está otro letrero de Google. Me dicen aquí los jefes aquí de vigilancia que todavía existe la emisora, ya no es como tal Radio Capital, que ahora se llama de otra manera, pero bueno, entonces es ese edificio chaparrito, o sea, sí, porque este edificio de Google, según yo, cuando yo trabajaba aquí en Radio Capital, no existía. Ah, miren, entonces sí, efectivamente, creo que este era el edificio de Radio Capital. De hecho, ahí está el helipuerto, lo que te decía todavía, pues los viejos edificios que conservan los helipuertos. Hay unos más nuevos, desde luego, pero pues hay otros que sí son un poquito más antiguos. Y miren, este es el 425, sí, efectivamente, este era el edificio de Radio Capital. Me estoy regresando sobre Montes Urales. Voy a agarrar Volcán porque te quiero más o menos mostrar qué hay dentro de esta placita. Esto se llama Lomas Plaza, que es lo que te explicaba hace ratito, por eso me regresé para mostrarte un poquito. Esta es Lomas Plaza y también pues aquí hay muchos locales, vemos de comida rápida, ahí ves todos los locales que existen, como que son muchas alternativas para que precisamente la gente que trabaja en esta zona pues pueda venir así como que echarse el cafecito. Ahorita es más bien como que hora de desayuno, como que mucha gente viene a comprarse el cafecito. Más tarde, pues, seguramente, pues ahí, por ejemplo, está McDonald's, es ya como que la hora de la comida. Y fíjate que te quiero mostrar un lugar que es que se llama Pasión Café. Es un lugar bonito, mira, vamos a entrar porque venden así como cafecito bastante sabroso, hay como muchas opciones de café. Luego que me gusta este lugar porque hay como cafés así de distintos países, hay de Cuba, hay de Colombia, y también café mexicano muy bueno, café de Chiapas, café de Veracruz, café de Oaxaca. Y además ahí te viene como muy bien indicado qué tipo de grano es y demás. Te cuesta 45 pesos el café chico. El lugar está bonito, pues hay wifi gratis. Ahorita vamos a ver así como los silloncitos, mira, así como que un lugar como para que te sientes a trabajar, mesitas. Está padre el lugar. Te entregan tu café con tu galletita. Y bueno, pues aquí los que somos azucarados, aquí le puedes echar azúcar, esplenda, servilletas, agitadores y demás. Digo que yo soy bastante azucarado. Digo, yo sí soy de los que toma cafecito, pero como con mucho azúcar. Entonces, bueno, pues ahí está el azuquita, el palito para que le muevas. Y vámonos para adentro. Bueno, pues ya me vine a sentar aquí tantito afuera, mis queridos amigos, porque esa es como otra opción. O sea, te puedes sentar aquí afuera, como más relax, tranquilito, en la parte de adentro también. En casi todas las mesitas hay como un enchufe para que pues tú puedas conectar tu computadora, ponerte a chambear, que es lo que voy a hacer ahorita. Pero bueno, ¿cómo viste este recorrido? Fíjate que como te decía, yo creo que es bien padre en algún momento dado de tu vida detenerte un poquito a caminar, así como lo hice yo junto contigo, por estas calles, por las calles por donde vives, por donde trabajas, por donde estudias, darte cuenta, si es que eres un poco más grande, pues de lo que había y ya no hay,
Y si eres chavo, grábate en la memoria lo que realmente existe hoy, porque a lo mejor mañana te va a pasar lo que a muchos de nosotros, que vas a pasar por estos lugares y vas a decir, ah caray, aquí había tal cosa y ahora ya no existe, o yo recuerdo que esto no existía y ahora sí. Entonces, bueno, todo esto resulta ser muy interesante si es que tú vives y eres habitante de esta gran metrópoli de la Ciudad de México, y si eres visitante, pues espero que te guste recorrer junto conmigo estas hermosísimas y bellísimas calles de mi querida Ciudad de México. Y recuerdas que te platiqué que Elvia Martínez Verdalles fue la modelo de la Diana Cazadora. Tú vas a ver en la glorieta de la Diana Cazadora pues, a la flechadora acá con su arco, pero no vas a ver su flecha porque simple y sencillamente no la tiene. ¿Dónde está su flecha? ¿Quién fue esta mujer? ¿Cuál es la historia tan interesante de esta escultura de la Diana Cazadora? Por cierto, ¿sabías que la original no es la que está en Paseo de la Reforma? De todo eso te hice un video que te estoy compartiendo justo por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo muchas cosas de mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y bueno, yo voy a echar mi cafecito con mi galletita. ¿Tú gustas?